Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este estudio del libro El Evangelismo en la Iglesia Local, un libro de texto de estudio independiente escrito por Randy Hurst. Les recuerdo que para sacar el mayor provecho es importante que lea también este libro, El Evangelismo en la Iglesia Local, escrito por Randy Hurst. Si todavía no lo hace, le voy a invitar para que se suscriba al canal y de esa manera pueda usted recibir notificaciones en cada ocasión que subamos un video nuevo. Estamos estudiando la unidad número 3, el Evangelismo en la enseñanza de los apóstoles. Seguimos dando cuenta, mis hermanos, que aunque han pasado casi 2000 años, el mensaje y los métodos de los apóstoles son tan eficaces hoy como lo fueron en el siglo I. El mensaje de los apóstoles estaba centrado en nuestro Salvador y Señor. Ellos predicaron un mensaje, como escribió el apóstol Pablo a los Corintios, Jesucristo y a este crucificado. Su mensaje no solo era claro, pero sus métodos eran prácticos y eficaces. Un estudio de la predicación de Pedro en el libro de los Hechos y las instrucciones de Pablo en sus epístolas nos están capacitando a los creyentes hoy para ser testigos eficaces del Señor al que servimos. En esta ocasión cerramos la unidad con el capítulo número 10, la motivación para el evangelismo. El autor comienza compartiendo la siguiente historia. Dice, un pastor de las Asambleas de Dios en un país comunista fue encarcelado por 4 periodos separados por predicar el evangelio, conduciendo a muchos de sus compañeros de prisión a Cristo. En su cuarta encarcelación, él llevó a 40 de sus compañeros de celda a Cristo, así como también a 2 guardias de la prisión. Uno de esos 40 era un joven traficante de drogas. Él fue lleno del Espíritu Santo y llamado al ministerio. Este convertido fue liberado de la prisión 4 meses después del pastor. Viajó al pueblo del pastor para asistir a un instituto bíblico pentecostal encubierto. Quedaban solo 2 semanas en el semestre, así que no podía recibir crédito, pero podía estar de oyente en las clases. Después, los alumnos tuvieron un mes de vacaciones. Uno de los requisitos para entrar al instituto bíblico era conducir a 5 no creyentes a Cristo. El joven viajó a su pueblo natal, un centro comunista, donde no existía ninguna casa de adoración religiosa. El tipo de estas construcciones había sido destruido por los comunistas. 3 semanas más tarde, él llamó al pastor y le preguntó si el pastor podía venir y bautizar a aquellos que él había llevado a Cristo. ¿Tienes a 5 personas?, preguntó el pastor. No, respondió el joven. Entonces no iré, dijo el pastor. Es un viaje largo en tren a tu pueblo y no iré hasta que tengas 5 convertidos. Interrumpió el joven. Oh, no, pastor, tengo más que 5. El pastor no preguntó a cuántos el joven había llevado a Cristo. 2 días más tarde tomó el tren a la ciudad de este joven y bautizó a 753 creyentes. El joven no había tomado el curso de evangelismo personal, simplemente compartió la historia de Jesús y el Espíritu Santo convenció a los no creyentes del mensaje. La primera lección, mis hermanos, es 10.1, niveles de motivación, y el primer tema clave es el factor de la confianza. ¿Por qué más cristianos no hablan con otros acerca de Cristo? Muchos piensan que la razón más común es apatía, que a los cristianos tan solo no les importa. Para la mayoría de las personas el problema es la falta de confianza. La mayoría de los seguidores de Cristo quieren ser testigos eficaces. Muchos pueden sentirse deficientes, intimidados o hasta temerosos acerca de compartir su fe en Cristo, sobre todo con alguien que no tiene un trasfondo cristiano. La mayoría busca tener confianza en sí mismo, la cual no es la fuente de sustento del creyente. Los creyentes de la iglesia primitiva, mis hermanos, son un ejemplo inspirador e instructivo de confianza. Después que el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, un hombre que había sido cojo toda su vida fue sanado. Aquellos que lo conocían se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esto en Hechos 3:10. A causa de este milagro y la conmoción que dio como resultado, Pedro y Juan fueron arrestados y puestos en prisión. Los líderes religiosos y gobernantes les cuestionaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis vosotros hecho esto? Hechos 4:7. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, declaró el poderoso testimonio de Cristo, concluyendo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Las escrituras más adelante dicen: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. La confianza de Pedro y Juan era evidente y preocupante para los líderes religiosos, que dijeron: para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Pedro y Juan respondieron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:17 y también el versículo 20. Cuando Pedro y Juan regresaron a los otros creyentes e informaron lo que pasó, ellos no buscaron la manera de escapar la persecución.
Primero reconocieron la grandeza de Dios, diciendo: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esto en Hechos 4:24. Reconocieron la naturaleza de su problema, no tomaron la persecución de manera personal, más bien oraron en Hechos 4:27 al 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No vieron el problema como persecución, sino como parte del plan mayor de Dios. Concluyeron su oración con lo siguiente: y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Después de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. La confianza con la cual los primeros cristianos compartieron el mensaje de Cristo no estuvo basada en su propia capacidad de persuasión, mis hermanos. Esta provino de saber quién es Jesús, su entendimiento de lo que Dios estaba haciendo y el poder del Espíritu Santo. Ser un testigo eficaz o evangelista no tiene que ver con cuánto alguien sabe. ¿Por qué es que los nuevos creyentes son más activos en compartir a Cristo que al no creyente? Ellos están altamente motivados a compartir la diferencia que Dios ha hecho en sus vidas. Parte del problema es cuestión de educación. Creo que el mayor asunto es la motivación. Las personas necesitan ver a más creyentes involucrados en el evangelismo. Creo que necesitan un poco de instrucción y mucho aliento. El siguiente tema clave es la extraordinaria carta de Pablo a los romanos. La carta de Pablo a los romanos es extraordinaria entre su correspondencia en el Nuevo Testamento. A causa de que Pablo nunca había visitado Roma, él escribió una teología mucho más completa que las que hizo para cualquiera de las otras iglesias. Sus otras cartas exhortan y enseñaron acerca de los problemas particulares y singulares de aquellas iglesias específicas. Es para nuestro beneficio que Pablo no hubiera visitado Roma, porque le dio la ocasión de ser minucioso en comunicar la obra salvadora de Jesucristo. En Romanos 1:14 al 16, Pablo escribe acerca de su ministerio de proclamar el evangelio a los perdidos. Su enseñanza es instructiva en cuanto a la motivación. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, decía. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo usa tres expresiones para describir tres niveles de motivación. Las expresiones son deudor, pronto y no me avergüenzo. Leamos de cada una de ellas. Deudor, primero Pablo dice que es deudor. La palabra griega que Pablo usa aquí es ofeiletes, que con frecuencia se traduce como deudor o aquel que debe. Esta palabra, cuando se usa literalmente, describía una obligación financiera. Una deuda no es una opción. Si alguien tiene un préstamo hipotecario, el banco no manda una sugerencia mensual por si acaso el deudor tiene un dinero sobrante para ponerlo en un sobre y enviarlo al banco. La deuda es un contrato firmado al que no se puede escapar a menos que sea pagado o perdonado. La deuda de Pablo para con todos los espiritualmente perdidos, a los cuales describe como griegos y no griegos, sabios y no sabios, incluye a todos. La misión que Dios encargó a Pablo no era una opción. En el discurso de Pablo delante del rey Agripa, en Hechos 26, 16 al 20, Pablo dijo que no fue rebelde a la visión celestial, sino que anunció que Jesús ofrece el perdón de pecados. Pablo entendió que su deuda hacia los perdidos espiritualmente estaba siempre sobre él. En ninguna parte de las Escrituras se dice que los creyentes son excluidos de esta misma obligación. Pablo expresa nuestra deuda al Señor en 2 de Corintios capítulo 5, que es una de sus epístolas más personales. En ella, él comparte las motivaciones de su corazón. El libro de los Hechos, mis hermanos, contiene 4 relatos de apariciones angélicas. En Hechos 8, un ángel se le apareció a Felipe y le dirigió el camino entre Jerusalén y Gaza, donde proclamó a Cristo al etíope. En Hechos 10, un ángel se le apareció y le dijo a Cornelio que enviara por Simón Pedro para que le explicara el mensaje de Cristo. El resultado es que el etíope y Cornelio creyeron en Jesús. ¿Conocen los ángeles el evangelio? Si es así, ¿por qué el ángel no llevó el mensaje al etíope? Ya que el ángel habló directamente a Cornelio,
por qué él no le compartió el mensaje de Cristo. Los ángeles no son los responsables de proclamar el evangelio. En cambio, la tarea es la responsabilidad de la iglesia. Dios, en su sabiduría y misericordia, ha determinado que nosotros que hemos experimentado la salvación de Cristo tengamos el privilegio de compartirla con otros que no la conocen. La segunda expresión que usó Pablo era pronto. La palabra griega usada aquí es protumon. La raíz de tumos, el significado principal, se relaciona con pasión, ira u otro sentimiento fuerte. Protumon se traduce como preparado o dispuesto en otras versiones. La palabra se encuentra 2 veces en los evangelios. En ambas ocasiones son descripciones del mismo evento, cuando Jesús estaba orando en Getsemaní. Les dijo a Pedro, a Santiago y a Juan: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una cosa es reconocer la deuda u obligación, pero otra es estar entusiasmados por pagarla. ¿Por qué generalmente los nuevos creyentes son mucho más eficaces que la mayoría de los cristianos en compartir su fe? Es porque aún están fervorosos por compartir la paz que encontraron en Cristo y el gozo de su salvación. El gozo de la salvación no debe disminuir mientras los creyentes continúan en Cristo. Y la tercera expresión que usó Pablo es: no me avergüenzo. Ser deudor es saber y entender que tenemos una responsabilidad. No habla a nuestras emociones. Estar pronto, por otro lado, es un asunto del corazón y de las emociones, una pasión y disposición para hacer algo. No avergonzarse es un asunto del corazón y la mente que comprende la emoción y el intelecto. El punto de vista de Pablo acerca de no avergonzarse del Evangelio está basado en su conocimiento de lo que Cristo había hecho por él. La razón por la que Pablo no estaba avergonzado de su ministerio de compartir el Evangelio no era la confianza en sí mismo. Basado en su educación bajo Gamaliel, uno de los rabinos más importantes de su día, no fue por su elocuencia retórica, la cual era significativa, o su pasión, que era evidente. Su confianza estaba en el poder del Evangelio en sí, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así terminamos la lección 10.1. Vamos ahora a la lección 10.2, mis hermanos, titulada Manteniendo la motivación. En el primer capítulo de Romanos, Pablo habla de niveles de motivación para el evangelismo. En el capítulo 12 habla de la manera de mantener la motivación. Tal vez haya escuchado a alguien ser descrito como un nuevo cristiano fervoroso. ¿Por qué con tanta frecuencia se asocia la palabra fervor con el nuevo cristiano? Probablemente porque parece que el fervor de la mayoría de los cristianos disminuye con el tiempo. ¿Y qué hay del anciano cristiano fervoroso? Mi abuelo, dice aquí el autor del libro, Vandover, fue un anciano cristiano fervoroso. La gracia de Jesús y el fuego del Espíritu Santo encendían un fervor en su corazón que nunca se extinguió. El abuelo había sido un barman y un bebedor que repartía las cartas en una mesa de póker de una casa de apuestas. La abuela recibió a Jesús en una reunión donde predicó P.T. Emmet, un pastor de las Asambleas de Dios. No poco después, el pastor Emmet se acercó al bar del abuelo y le pidió que saliera afuera, donde lo desafió a entregar su vida a Cristo y ser un marido y padre cristiano. El abuelo fue salvo esa semana y dejó su trabajo en la mesa de póker. Hasta que el abuelo Vandover falleció y se fue con el Señor a la edad de 82 años, nunca perdió el gozo y admiración por su salvación. En sus últimos años de vida, con frecuencia lo llevé a comer. Si un mesero le daba 30 segundos, él lo tomaba para dar su testimonio de cómo Dios salvó a un barman bebedor hace más de 40 años atrás. Pablo, mis hermanos, animó a los creyentes romanos en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, en Romanos 12:11. La palabra griega, traducida como diligencia, es spaude, que habla de seriedad o esmero. La palabra griega traducida fervientes, zeo, aquí tiene una connotación de temperatura. Significa hirviendo cuando se refiere a líquidos y se refiere a abrasador cuando se refiere a sólidos. Otra versión correctamente traduce la expresión fervientes en espíritu como radiante del espíritu. Pablo practica lo que aconsejó a los cristianos romanos. Después de su encuentro con el Señor en el camino a Damasco, él nunca fue el mismo. El fuego en su alma nunca se extinguió. Y aunque esta no es la norma en la mayoría de los cristianos, sí es la voluntad de Dios. El Nuevo Testamento es claro en afirmar que la vida espiritual de la iglesia fue diseñada por Dios para ser un constante fluir del Espíritu de Dios de su pueblo y a través de su pueblo. Un himno conocido dice lo siguiente: avívanos de nuevo, llena cada corazón con tu amor, que cada alma pueda ser reavivada con el fuego de lo alto.
En realidad no tenemos problema en obtener el fuego, nuestros problemas es retener el fuego. Pablo recordó a Timoteo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Corintios contiene un pasaje que revela los motivos internos de Pablo. Este se encuentra en Segunda de Corintios 5, versículo 1 al 15. Dos factores se hallan en el corazón de la vida entusiasta y ferviente de Pablo. El primero es Pablo se concentra en lo eterno en vez de lo temporal. Y el segundo es que Pablo nutre su devoción personal a Jesucristo. En los primeros versículos, ahí en 2 de Corintios 5, Pablo se regocijó en la realidad de nuestra morada en los cielos. Para Pablo, el cuerpo terrenal ni siquiera tiene mérito para ser llamado edificio. En cambio, es una carpa, una morada temporal. Debido a su devoción a Cristo y su mirada en la eternidad, ya sea que viviese o muriese, no era lo importante. Dice él en 2 de Corintios 5, del 8 al 9. Su hermosa expresión al final, en el capítulo 5, verso 4, explica lo que la muerte significa para el cristiano. Para que lo mortal sea absorbido por la vida, dice. La preferencia de Pablo de estar ausente del cuerpo no era escapismo pesimista, sino una fe positiva que está centrada en el Señor. Él prefería la muerte a la vida porque la muerte significa estar en casa con el Señor. Por esta razón, él podía decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como lo dijo en Filipenses 1:21. Ahí en 2 de Corintios 5:9, Pablo revela su única ambición, agradar a Jesús. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo será un acontecimiento asombroso que presenciar. Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Esto en 2 de Corintios 5:11. Su objetivo de agradar al Señor se conectaba a su conocimiento del futuro juicio de Jesús para todos los que lo siguen. En el pasaje, Pablo relaciona su motivo al temor del Señor. Sin embargo, su motivación era el amor de Cristo, según leemos en 2 de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra griega usada aquí es traducida en distintas versiones como constriñe, impone y controla. Esta palabra se refiere a algo que literalmente toma posesión. En los evangelios describe a aquellos controlados por distintas enfermedades, tal como la suegra de Pedro, que estaba controlada por una fiebre. Pablo dice que el amor de Cristo ha tomado control de su vida de la misma manera que una enfermedad o fiebre toma control de un cuerpo. Su fervor era resultado del amor de Cristo, no su propia voluntad o emociones. El amor de Cristo que constriñe no era un sentimiento emocional o sentimental para Pablo. Él concluyó que Jesús por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La palabra griega traducida pensando aquí significa hacer un juicio intelectual y ético. El fervor de Pablo no era producto de emocionalismo. El fundamento del fervor de Pablo es su completa devoción a Jesús. Para él el asunto era sencillo. La vida es una respuesta al sacrificio de nuestro Señor. Él dijo claramente en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando Pablo amonestó a Timoteo a avivar el fuego del don de Dios dentro de él, estaba diciendo a Timoteo que el fuego de su espíritu estaba débil y que podía y debía hacer algo al respecto. ¿Cómo podemos avivar nuestro fervor? Como Pablo, debemos enfocarnos en Jesús y en la eternidad. Que nos demos cuenta del sacrificio de nuestro Señor por nosotros y su gracia en nuestras vidas avivará la llama de la pasión espiritual en nuestros corazones. El gran himno antiguo, objeto de mi fe, dice: que tu rica gracia imparta fuerza a mi desfalleciente corazón, inspira mi fervor, así como tú moriste por mí, que mi amor por ti puro, ferviente e inmutable sea un fuego viviente. Recuerde, nuestro problema no es tanto obtener el fuego, sino retenerlo. ¿Cómo retenemos el fuego espiritual? Al mantener el fuego. El autor nos comenta que como Boy Scout aprendió que para mantener un fuego necesitaba tres cosas. 1. La constante provisión de madera. 2. El libre fluir del aire. Y 3. La continua limpieza de las cenizas. Lo mismo es cierto espiritualmente. Para mantener el celo de devoción al Señor necesitamos tres cosas similares: la constante y fresca provisión de la palabra, el libre fluir del Espíritu en nuestra vida de oración y limpieza continua de pecado y obstinación. Pablo se preocupaba que la pasión por Cristo se apagara en los cristianos de Corinto. Él dijo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Las personas que anhelan avivamiento en nuestras iglesias deben primero buscar a Dios en sus vidas personales. Necesitamos cantar nuevamente con entendimiento y convicción. Oh Espíritu Santo, avivamiento viene de ti. Manda avivamiento, empieza la labor en mí. Mi abuelo Hurst, dice aquí el autor del libro, vivió una vida preciosa y completa como predicador pentecostal. Se jubiló temprano del servicio pastoral para cuidar a su esposa que moría lentamente de cáncer. Aún en su jubilación, él fue fervoroso, buscando diariamente la palabra y orando. Nunca cesó de creer espiritualmente. Cuando partió a estar con el Señor a la edad de 89 años, sus últimas palabras fueron una oración en lenguas y una canción. Oh, cuánto amo a Jesús, porque me amó primero. El centro controlador de su vida, hasta ese momento final, fue Jesús. Como Pablo, debemos mantener nuestros ojos en Jesús y en la eternidad. La simplicidad y pureza de devoción a Cristo nos permitirá obedecer la exhortación de Pablo. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Con eso, mis hermanos, cerramos la lección 10.2 y damos fin también a este capítulo 10, la motivación para el evangelismo. Y de esa misma manera, pues estamos cerrando la unidad número 3, el evangelismo en la enseñanza de los apóstoles. Dios les bendiga.